Bienvenidos a todos. Ahora le vamos a dar el acceso a la invitada. Voy a esperar que se vaya conectando más gente. Bueno, quería poner un comentario abajo, pero se me corta el vivo, así que les quería avisar que, bueno, primero por cuestiones de tiempo, Victoria hoy está muy requerida, entonces el vivo va a durar 45-50 minutos más o menos. No voy a activar los comentarios por dos razones. En primer lugar, porque la verdad que hay que hacerlo muy ágil, son muchos temas a tratar, entonces los invito a que dejen los comentarios una vez que yo suba el vivo. Y en segundo lugar, porque ya desde la mañana, desde las 5:30 de la mañana, empecé a recibir mensajes de haters, obviamente, diciéndome que apoyábamos el genocidio, la dictadura, etcétera. A ver, no es una cuestión de quejarme, yo sabía en lo que me estaba metiendo, pero bueno, para evitar malos ratos, desactivé los comentarios. Pueden todos ponerlos en el muro una vez que el vivo esté subido. Apenas terminemos, lo voy a subir al muro, así sin editar, como sale, sale. Y ahí pueden todos poner consultas, sugerencias, etcétera. Por otra parte, bueno, les quiero contar, ya antes de darle la entrada a Vicky, que ella es Victoria Villarruel. Bueno, la conozco hace mucho tiempo, pero ella es autora de este libro. Este libro es como un libro manual, es excelente, después les voy a dejar subido una foto de las historias. Lo llaman Jóvenes Idealistas, es una especie de manual bastante completo, súper completo, sobre todo lo que fue la guerrilla en los años 70. Se los recomiendo muchísimo, especialmente si trabajan con chicos en colegios. Obviamente sé que es un tema complicado para tratar en las escuelas, pero para los docentes y para los alumnos mismos se pueden informar muy bien con este libro. Y es coautora de otro libro que se llama Los Otros Muertos. Ahí ya le voy a dar el acceso. Invitar. A ver, ahí nos estamos conectando. Me están avisando acá que no se escuchaba el vivo. Ahí ya por las dudas avísenme. Hola Victoria. Hola Sofía, ¿cómo estás? Bien, ¿me escuchás bien vos? Sí, te escucho bien. Bueno, hice una presentación tuya, pero me parece que no se escuchaba, así que la haré después de vuelta, no te preocupes. No te quiero robar mucho tiempo. La verdad que ha sido muy amable de aceptar estar con nosotros un día como hoy, tan especial para nuestra historia. Así que, si te parece, arrancamos, así ya podés después seguir tenés otra charla Sí, a por las 9, supuesto. ¿no? Sí, este es un día muy importante porque, bueno, son los 45 años del golpe de Estado de 1976, que en otro país donde no hubiera tanta ideologización de nuestra historia y del estudio de nuestra historia, tendría seguramente una visión mucho más amplia, mucho más global de qué fue lo que ocurrió. Lamentablemente no es lo que ha sucedido en nuestro país y por esa razón es como que escuchamos solo una visión de lo que pasó en los 70 y nosotros en CELTIB, con el libro que vos mostraste y con otras publicaciones, lo que tratamos es de visibilizar a todos los ciudadanos que fueron agredidos por las organizaciones terroristas en la década del 70 y que hasta el día de hoy no tienen el goce de sus derechos humanos. Con lo cual, siempre voy a tener una posición de respeto a la ley, pero también de profunda
convicción de que estos inocentes a los que represento merecen sus derechos humanos y esta es una deuda no solo del pueblo argentino con ellos, sino también de la democracia, porque llevamos 38 años de democracia y en estas casi 4 décadas no se le ha otorgado el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación a las víctimas del terrorismo. Por lo que difícilmente podamos decir que tenemos una democracia adulta o una democracia robusta o estable, cuando la realidad es que hay un montón de ciudadanos, de los cuales seguramente vamos a hablar a lo largo de nuestra charla, que siguen esperando ser reconocidos y que además esperan que se termine la impunidad de los terroristas que las ocasionaron. Claro, totalmente. Terroristas que hoy en día vemos en el Estado cumpliendo funciones como ministros, y que incluso en una época teníamos el canciller, que era Tayana, que era un terrorista. O sea, es terrible la impunidad. Por eso quería empezar un poco el vivo preguntándote si nos podías contar a grandes rasgos cómo surgen estas organizaciones terroristas, el contexto, el apoyo, la vista gorda, diciéndolo en criollo, que hace Perón. ¿Nos puedes contar un poco el contexto en esa época? Bueno, todo el problema de la década del 70 obviamente no comenzó el 1 de enero de 1970. Esto fue un proceso histórico que se fue dando casi 2 décadas antes. Si tuviéramos que reconocer un momento en el mundo donde ciertas teorías terminan aplicándose en nuestro país, como la de la violencia, la de la lucha armada, tendríamos que decir que, bueno, el primer factor principal de inicio de todo esto fue la Guerra Fría. Estados Unidos apoyaba a los países que tenían gobiernos de facto y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas apoyaba lo que eran los grupos insurreccionales, guerrillas, etc. Entonces, el primer factor que tendríamos que llevar adelante es ese, la Guerra Fría. En nuestro continente, la presencia de Cuba fue fundamental para que esta teoría que provenía de la URSS y que sostenía el marxismo y el comunismo se desplegara por toda la región. De hecho, casi todos los países de Latinoamérica sufrieron algún tipo de conflicto armado entre la derecha y la izquierda. El segundo factor fundamental para la aparición de las organizaciones armadas en Argentina fue la infiltración del marxismo en la iglesia a través de la teología de la liberación. Eso es un factor que te diría que es fundamental. Primero porque, bueno, obviamente nuestro país es un país católico, con lo cual la preponderancia y la influencia de la religión católica es sumamente importante. Esto no se dio en otras regiones del mundo. Pero además, porque nosotros aquí tuvimos el movimiento de sacerdotes del tercer mundo. Un movimiento de sacerdotes que actuó muy activamente en el sostenimiento del marxismo como una visión a sostener dentro del catolicismo. Ellos decían que la justicia de los oprimidos, que la violencia de los oprimidos era justicia, por lo que en cierta manera se justifica que un determinado sector que se siente oprimido ejerza la violencia sobre otros sectores. Es así entonces que tuvimos sacerdotes y religiosas que integraron las organizaciones armadas, principalmente montoneros. Y el tercer factor es el peronismo. Este es un factor propio de la República Argentina y esto lo tenemos que enmarcar dentro de la proscripción que tenía Perón luego de ser derrocado por la Revolución Libertadora. Él se exilia primordialmente en España, pasa la mayor parte de su exilio, y desde allí él fogonea el regreso a nuestro país a través de estas organizaciones armadas. Estas organizaciones armadas tenían vida propia, es decir, usaban la figura de Perón para captar combatientes, militantes, seguidores, etcétera, pero siempre tenían como fin principal la toma del poder. O sea que se aprovechaban de lo que les ofrecía Perón y Perón aprovechaba de alguna manera el incordio, el caos, el terror que sembraban estas organizaciones. Estos tres factores son los que hacen eclosionar a principios de la década del 70, finales de los 60,
lo que es la lucha armada. La violencia armada en nuestro país estuvo llevada adelante principalmente por dos organizaciones armadas, Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, pero quiero decirte que ya desde fines de los 50 había otros grupos armados como Uturuncos, Ejército Guerrillero del Pueblo, y otros grupos como Fuerzas Armadas Peronistas, Fuerzas Armadas de Liberación, Fuerzas Armadas Revolucionarias, diferentes nombres de agrupaciones que sostenían la violencia armada como una estrategia para llegar al poder. Porque en definitiva lo que todos querían, más allá de los matices de diferencia entre el ERP, que era más marxista, y Montoneros, que había surgido dentro del peronismo y dentro de los ámbitos católicos, ambos lo que querían era la toma del poder y la instauración del socialismo en una primera instancia y del comunismo como objetivo final. Así que esta década del 70 en realidad lleva 15 años, 20 años antes, en los cuales hubo una serie de hechos de distinto tipo que fueron preanunciando la evolución que iba a desembocar en la violencia armada de los 70. Claro, totalmente. Como bien decís vos, esto lo he repetido mucho en la página, los hechos históricos no surgen de un día para el otro, tenemos que ver todo esto como una seguidilla de casos que va a eclosionar en los 70. Un tema que me parece interesante, Victoria, es lo que vos decís, estos grupos guerrilleros, es que actúan bajo gobiernos constitucionales, incluso como puede ser el de Cámpora, si querés, e incluso el de Perón y el de Isabel Perón. En este contexto de que una persona se levante en armas contra un gobierno constitucional y democráticamente elegido, ¿cuál es la figura que toma el terrorista para la Constitución argentina? ¿Cómo se lo trata? Bueno, vos sabés que, y de hecho acá quiero hacer una salvedad sobre tu pregunta, la mayor cantidad de atentados terroristas que ocurrieron en la República Argentina se dieron durante la vigencia de los gobiernos democráticos. Es decir, durante la vigencia de los gobiernos de Cámpora, Lastiri, Perón y Martínez de Perón ocurrieron la mayor cantidad de atentados terroristas. Para que vos tengas una proporción más o menos de atentados terroristas, en esos 4 años ocurrieron el 65% de los atentados terroristas de toda la década del 70. Con lo cual, esta cuestión, que es una verdad fáctica, los hechos son los hechos, Claro, no podremos tener miente. muchas interpretaciones, pero los hechos son lo que son. Esta cuestión fáctica lo que termina demostrando es que los terroristas o los jóvenes idealistas o los combatientes, como querramos denominarlos, lo que buscaban era la toma del poder. Y lo hicieron principalmente en aquellos gobiernos donde la gente había elegido por el voto popular a sus representantes. La figura de los terroristas, actualmente lo que ellos hicieron en la década del 70 se considera terrorismo. En esa época también. Pero ¿qué sucedió? Que hubo toda una evolución del derecho. Entonces, en ese momento también se los denominaba guerrilleros, subversivos, etc. Sin embargo, la figura legal, la figura por la cual ellos deberían ser encuadrados en ese momento y actualmente es la de terrorismo. Quiero decir algo. En ese momento se utilizaban muchos eufemismos, no había los tratados internacionales que hoy incluso ha ratificado nuestro país, pero en esta circunstancia, cuando vos ves los diarios de época, podés notar que los mismos diarios titulaban terrorismo lo que ocurría. O sea que si bien hubo toda una evolución, ya en ese momento se lo caratulaba de esa forma. En el caso del Ejército Revolucionario del Pueblo, se especializaba más en lo que era la guerrilla de tipo rural. Por esa razón muchos los llaman guerrilleros. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando el guerrillero ataca a la población civil y no combatiente, es decir, ataca a un ciudadano indefenso, en ese momento se convierte en terrorista, deja de ser guerrillero, porque no lucha contra un ejército, sino que ataca a un civil que está sin posibilidad de defensa alguna. Entonces, siempre cuando hablamos de lo que ocurrió en la década del 70, la figura es terrorismo,
más allá de eso, la figura también de aquellos que combatieron al terrorismo, es decir, los agentes del Estado, es decir, los policías, los militares, etcétera, la figura de ellos es la de combatientes. Combatientes cuando están combatiendo, pero si un terrorista los ataca en la intimidad de su hogar o rodeados de su familia o en un momento donde no están con uniforme o no están en actitud, digamos, de combate, ahí se los considera no combatientes y son asimilables a los civiles. Por esa razón, en nuestra asociación civil CELTIV, nosotros representamos únicamente a civiles y no combatientes. El militar Claro. o el policía que es herido o muere en combate tiene otra categoría jurídica y otros derechos y otras garantías y obligaciones. Totalmente. Igual se podría considerar legítima defensa, el caso de muchísimos, bueno, vos lo conocés mejor que yo, pero gente que le ponían bombas en la casa, amigos de la hija que venían y le enchufaron una bomba en la mesa, en ese caso podría ser legítima defensa, aunque él no estuviera Bueno, en servicio en ese momento. en realidad, ahí estamos mezclando ámbitos porque la legítima defensa siempre trata sobre delitos comunes. Acá no operaría eso porque estos no son delitos comunes, son violaciones a los derechos humanos, en este caso llevadas adelante por organizaciones armadas, a veces también por el Estado, obviamente, pero cuando estamos hablando de legítima defensa es exclusivamente dentro de los delitos de tipo penal común, o sea, no un delito de Claro. terrorismo. Ahora, cuando vos hablás, por ejemplo, de la bomba en una casa, tenemos que rescatar el caso del general Cardoso, que el 18 de junio del 76, una montonera de 19 años pone una bomba debajo de la cama de este general. Este general era el jefe de policía, de la Policía Federal, vivía en el barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, y esta montonera se había hecho amiga de su hija mayor. Ingresa al hogar, gana la confianza de la familia y en un descuido pone la bomba en la cual, al acostarse esta persona a la noche, termina muriendo instantáneamente. En esa circunstancia en donde el atentado ocurre dentro del hogar y con alevosía, es decir, sin posibilidad de anticipación ni de defensa alguna, es decir, en el momento de mayor indefensión de una víctima, eso se considera víctima del terrorismo. Distinta es la Claro. situación del monte tucumano, donde si un terrorista se bate en combate con un militar, ahí terminaría siendo combate. Claro, Son claro, no distintas entraría en el situaciones encuadre. legales. Entiendo. Ahora vamos a ir un minuto con esto. Lo que te quería preguntar es, la persona que entra en ataca civiles, se considera terrorista, ¿qué derechos tiene ante el Estado? O sea, ¿qué trato tiene que recibir de parte del Estado? Él sabe que se está metiendo, él decide ser guerrillero, decide atacar civiles, etcétera. ¿Cuál es el trato que recibe o que debería Bueno, recibir? por lo pronto había todo un entramado de leyes que eran antiterroristas, leyes que hoy están o derogadas o que han sido dadas de baja. Pero en ese momento había una buena cantidad de leyes promulgadas para combatir o para reprimir lo que era el terrorismo. Dentro de estas leyes se estipulaba, por supuesto, el juicio, como ocurre con cualquier persona que comete un delito, o sea, tenían que tener un juicio respetando las garantías constitucionales del debido proceso. También tenían que, por supuesto, cumplían pena de prisión, en algunos casos eran excarcelados o sobreseídos, en otros casos fueron condenados. Digamos, el tratamiento fue igual al de cualquier tipo de delito. Lo que variaba era la gravedad de las penas, porque no es lo mismo un robo a mano armada que tomar un pueblo, mantener a toda la población o a los pobladores privados ilegítimamente de su libertad, robar bienes y después dispararle a un policía y matarlo. O sea, son hechos de una gravedad que lo hacen asimilable a penas muy distintas a las de un simple robo o un delito común. Claro, totalmente. Vos hablabas recién del tema de las Fuerzas Armadas y bajo el gobierno constitucional.
Más que nada en la última parte, Isabel estaba terminando el gobierno de Perón, de su marido, y muchas veces tomaba licencias, licencias psiquiátricas, licencias por enfermedad, y gobernaba Italo Luder en su lugar. ¿Qué relación tenía el gobierno de Isabel con las Fuerzas Armadas, si bien Isabel les había dado el permiso para reprimir o neutralizar a la guerrilla? ¿Por qué las Fuerzas Armadas llegan al punto de hacerle un golpe de Estado? Esto es un poco historia contrafáctica lo que te estoy preguntando, pero para saber qué explicación nos podrías dar vos. Bueno, la realidad es que ya sobre el año 75, primero el año 75 fue el más violento de toda la década del 70. La mayor cantidad de víctimas ocurren ahí, la mayor cantidad de atentados ocurren ahí. Y de hecho, bueno, la presidente Isabel Martínez de Perón, junto con su gabinete, toma determinadas medidas como leyes o decretos o la creación del Consejo de, digamos, del Consejo de Guerra y demás, de defensa, para combatir al terrorismo. Entre las medidas tomadas está la ilegalización del Ejército Revolucionario del Pueblo, la ilegalización de montoneros, la disposición de que a partir de octubre del 75 se disponía que las Fuerzas Armadas quedaban a control de lo que era la lucha o la represión contra el terrorismo. Esto, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque no en todas las situaciones de terrorismo han sido las Fuerzas Armadas las que han debido combatir a los terroristas. Por ejemplo, en el caso de la ETA, la organización terrorista vasca en España, el combate lo ha llevado adelante la Guardia Civil, es decir, los policías. Es decir, que esto es un tema policial, el de España. En Argentina, la virulencia de las acciones cometidas por los terroristas, la infraestructura, la logística, la cantidad de combatientes que tenían, hizo necesario que el gobierno constitucional de aquel momento convocara a las Fuerzas Armadas al combate porque la policía había sido superada por los terroristas. Es decir, un policía no está preparado para combatir contra un terrorista, de nuevo. Es el ejemplo del robo y el copamiento de un pueblo. Una cosa es un robo, el policía se prepara para, de alguna manera, reprimir o evitar que se cometan delitos comunes. Cuando estamos hablando de terrorismo, ahí ya estamos hablando de la complejidad de acciones en las cuales muy probablemente las policías sean superadas y por esa razón la presidente Isabel Martínez de Perón primero dictó el operativo Independencia, por el cual convocó a las Fuerzas Armadas al combate en Tucumán contra el Ejército Revolucionario del Pueblo. Ahí tenemos un ejemplo de guerra tradicional, es decir, ejército contra ejército, y luego extendió ese permiso a las Fuerzas Armadas a todo el país, es decir, extendió a todo nuestro territorio la autorización a las Fuerzas Armadas para combatir al terrorismo. Y ahí está el famoso decreto de aniquilar al terrorismo. Ahí es donde cuando se extiende en todo el territorio nacional la acción de las Fuerzas Armadas, se le ordena aniquilar. ¿Por qué sucedió el golpe? Bueno, el golpe realmente estábamos a 6 meses de la finalización del gobierno de Isabel Martínez de Perón. La situación del país era realmente caótica. Los mismos diarios de época, elijas el que elijas, contaban la historia con la crudeza que tenía. Había desabastecimiento, había huelgas, bueno, por supuesto la violencia armada, donde todos los días era asesinado alguien o había algún atentado realmente extraordinario y digamos impresionante para la opinión pública, porque uno de los objetivos del terrorismo es casualmente ejercer ese efecto de impresión, de aterrorizar a la población civil. Y esto lo lograron acabadamente. Todos los diarios de la época, en aquellos 3 años y monedas de los gobiernos, chorreaban sangre. Entonces, en esa circunstancia, se les preguntó a los radicales, que en ese momento estaban dirigidos por Balbín, qué iban a hacer, se los interrogó de qué manera pensaban los radicales bueno, que podían ejercer el poder luego de que terminara el gobierno de Isabelita.
y Balbín dijo, no tenemos solución alguna, o sea, no tenemos como idea de qué hacer ante este caos. En Claro. este contexto ocurre uno de los ataques terroristas más importantes a una unidad militar, que es el ataque a la fábrica militar Domingo Viejo Bueno en Montechingolo, el 23 de diciembre de 1975, una unidad militar en provincia de Buenos Aires atacada por el Ejército Revolucionario del Pueblo, y en ese contexto la situación se fue lentamente acelerando. Quiero hacer una salvedad acá. Siempre se habla de que a partir del 24 de marzo del 76, bueno, los militares toman el poder, inician un gobierno de facto y se supone que mágicamente desaparece el terrorismo. Bueno, pues esa no es una realidad. Durante el 76 hubo mucha cantidad de atentados terroristas hasta que finalmente fueron decreciendo entre el 77 y el 78. Pero la acción de estas organizaciones armadas hasta diciembre del 76 fue realmente muy violenta y creo que un poco dentro de la decisión, no tanto de tomar el poder, porque yo no justifico la interrupción constitucional de un gobierno, pero sí dentro de lo que era el contexto del país, en ese contexto nadie quería tomar esta papa caliente y nadie quería encargarse de resolver esta situación. Totalmente, era una situación caótica. En este contexto que vos nos relatás, los factores históricos, la figura del terrorismo de Estado, que tanto hoy nos hablan del terrorismo de Estado, ¿existiría? Porque se estaban reprimiendo realmente una situación caótica, terrible, violenta. Entonces, ¿existe el terrorismo de Estado? Bueno, vos sabés que esa es una de las preguntas que te diría que son más importantes cuando hablamos de la década del 70. Te diría que casi es más importante eso que otras cuestiones. ¿Por qué? Porque la teoría del terrorismo de Estado, primero, no es una teoría jurídica, es una teoría política. Entonces no está receptada en ningún tratado internacional de derechos humanos. Esto es muy importante de mencionar porque cita como si fuera un dogma en el cual todos tenemos que, al que todos tenemos que obedecer, al que todos nos tenemos que acoger o sujetar, y la realidad es que es una teoría política. En segundo término, esta teoría política tenía un significado previo a la década del 70 distinto al que tiene desde ese momento y principalmente en nuestro país. La teoría del terrorismo de Estado fue adaptada en su contenido por un exterrorista montonero llamado Eduardo Duhalde, que fue secretario de Derechos Humanos durante 9 años entre los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Este señor escribió un libro que se tituló El Estado Terrorista. Y en este libro él desarrollaba una readaptación de la teoría del terrorismo de Estado, una readaptación en la cual el Estado comete un terrorismo mayor al terrorismo, cosa que es una falacia per se. ¿Y por qué? Porque el objetivo del terrorismo es subvertir al Estado. Difícilmente un Estado se subvierta a sí mismo. Cuando el Estado comete abusos a los derechos humanos, esos abusos están legislados, están, digamos, contemplados en el Código Penal y no son mayores o menores a otro tipo de delitos. Simplemente tienen una pena más gravosa para el que los comete, pero no son más o menos que otros delitos. Aquí lo que sucedió fue que se creó esta teoría, se readaptó, y entonces el terrorismo de Estado es mayor al terrorismo, por ende las víctimas del terrorismo de Estado son más víctimas, más importantes que las víctimas del terrorismo a secas, y con este silogismo lo que se logró es que los únicos que cuentan con el reconocimiento de sus derechos humanos son los que sufrieron el denominado terrorismo de Estado, mientras que sus propias víctimas están en un limbo legal donde no se les reconoce absolutamente nada. No, es terrible la situación y el negocio que hay detrás de todo esto. Ahora ya te voy a preguntar sobre eso, pero antes de pasar un poco al final, quería preguntarte tu opinión sobre el informe, el famosísimo informe de la CONADEP, el Nunca Más,
¿Te parece que es un registro fiable de los desaparecidos, vamos a poner comillas? Estuvo bien, o sea, sabemos cuál era la intención de Alfonsín que lo manda a hacer, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, el informe de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas fue ordenado por un decreto del presidente Alfonsín en lo que fue uno de sus primeros actos de gobierno el 15 de diciembre de 1983. Es decir, él había tomado el poder 5 días antes y ya en ese momento creó la CONADEP. La CONADEP era una comisión de supuestos notables que iban a investigar y recepcionar denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de facto que estaba finalizando el 9 de diciembre del 83. Para esa cuestión, bueno, hicieron una comisión, eligieron diferentes personas que la integraron, entre ellos la más conocida, porque vive hasta el día de hoy, es Graciela Fernández Meijide, que era madre de un terrorista montonero, y estas personas recepcionaron diferentes denuncias de todo tipo, por desaparición, por robo, ellos le denominan por secuestro, pero en la mayoría de los casos eran detenciones, etc. Esta recopilación de hechos es la que luego genera el informe del Nunca Más, un libro que desgraciadamente es tomado como con una certeza y una rigurosidad histórica que no tiene, porque en muchas partes tienen novela, o sea, está novelado el texto. Independientemente de eso, recepcionó estas denuncias, y quiero aquí hacer una salvedad. En toda guerra hay abusos, por supuesto, hay violaciones a los derechos humanos, y hay personas que no se comportan adecuadamente. Pero eso no puede invalidar la decisión del Estado de proteger a la población civil y no combatiente, porque si no, ante cualquier agresión, el Estado simplemente tiene que decir no hacemos nada y que los terroristas hagan lo que quieran con la población. O sea que siempre que hablamos de este tema, tenemos que tener muy presente que podemos cuestionar todo, pero lo que no puede quedar bajo cuestión es que el Estado tiene la obligación de protegernos a todos nosotros cuando somos agredidos por una fuerza armada de un país extranjero o de una organización armada interna, como ocurrió con Montoneros y el ERP. Bueno, este informe tomó testimonios de todo tipo y tiene también, además del Nunca Más, un anexo con nombres y apellidos, en algunos casos, en otros figuran como NN, de distintas personas que habrían sido abusadas en sus derechos humanos. Finalmente, cuando concluye el trabajo de la CONADEP, se llegó a la conclusión de que había 7.954 personas que estarían desaparecidas. ¿Qué sucede con este tema? En primer término, lo que hubiera correspondido era crear también una comisión para estudiar los crímenes del terrorismo. Entonces, de esa manera se hubieran estudiado los del Estado y los de las organizaciones armadas. Y de esa forma no se hubieran también perdido tantos años en los cuales las víctimas del terrorismo fueron eliminadas de la historia y en la cual hoy por hoy también es bastante difícil desandar los pasos y los años que han transcurrido en busca de la verdad de las víctimas del terrorismo. Eso en primer término. Y en segundo término, siempre ha quedado incluido en una nebulosa las conclusiones de esta comisión porque los distintos gobiernos han modificado este informe. Una de las modificaciones más severas ocurrió durante el gobierno de Néstor Kirchner, donde se modificó el prólogo del Nunca Más y donde se incluyeron personas que no habían sido desaparecidas, sino que habían muerto en combate o en otras circunstancias. Entonces, este es un tema en el cual, desgraciadamente, los argentinos hemos puesto mucho dinero y muchas expectativas y nuestras esperanzas de reconciliación, cuando la realidad de esto fue utilizado por un sector en el cual a 38 años de los hechos, digamos, de la creación de la CONADEP, todavía no tenemos con certeza cuántos son los desaparecidos, quiénes son, qué hacían de sus vidas, porque por supuesto, una persona que desaparece, sea terrorista o no, es una víctima.
pero no es lo mismo un ciudadano inocente que una persona que integró una organización armada. El ciudadano inocente no tiene culpa alguna, es víctima per se, mientras que el terrorista, aunque haya sido desaparecido, es corresponsable de lo que pasó. Claro, está bien, está bueno hacer esa distinción. Te pregunto, Victoria, según lo que ustedes con CELTIP han contabilizado, ¿cuántas víctimas del terrorismo hay en la Argentina? Bueno, nosotros contabilizamos 17.380 víctimas, de las cuales son víctimas del año 69 al 79. No significa que antes del 69 no haya habido víctimas, al contrario, hubo muchas, pero primero es muy difícil de contabilizarlas porque cuanto más atrás te vas es más difícil rastrear todo eso, y además no se sabe con certeza la autoría de las organizaciones terroristas que cometieron esos atentados, porque recién en los 70 es donde se identifican con claridad quiénes son los terroristas. Así que bueno, son 17.380 personas víctimas de todo tipo de delitos. Vas a encontrar 1.094 asesinados, 2.368 heridos, 4.380 atentados con bombas, 756 secuestros, y a partir de allí te puedo citar que hay privaciones ilegítimas de la libertad, robos, etcétera. O sea, una amplia gama de delitos que van desde el asesinato hasta haber sido secuestrado en un avión en vuelo, por ejemplo, que también ocurrió en Argentina eso. Qué horror, Dios mío, sí, es un periodo caótico, me imagino cuanto más atrás los registros son más fáciles de perder. Ustedes desde CELTIP, ¿qué función cumplen con las familiares de las víctimas? ¿Cuál sería lo que ustedes hacen como ONG hoy en día? Bueno, principalmente lo que ha hecho CELTIP desde su creación en el año 2006 es trabajar por visibilizar a las víctimas. Visibilizar a las víctimas, encontrarlas, investigar quiénes son víctimas y quiénes no. Como yo te explicaba antes con el tema de los combatientes y los no combatientes, no cualquiera es víctima, para lo cual nosotros tuvimos que investigar el derecho comparado, es decir, el derecho de otros países, para saber cómo habían discriminado esa cuestión. Hemos escrito libros, algunos de los libros, bueno, vos los mostraste, este es uno, lo llaman Jóvenes Idealistas, este es otro, Los Otros Muertos. También tenemos este, que es un canto a la patria, del coronel Larrabure. Tenemos otro libro más, escrito para abogados y juristas, que trata sobre los delitos de lesa humanidad, o sea, el terrorismo como un delito de lesa humanidad. Hoy está agotado ese libro. En definitiva, hemos tratado de concientizar, además de labrar lazos de colaboración con todas las ONG de víctimas del terrorismo del mundo, cosa que antes de la creación de CELTIP no se había hecho, y creo que es uno de los grandes logros haber podido labrar una relación de amistad con las víctimas de la ETA, de la FARC, de las Torres Gemelas, de atentados en Medio Oriente, etcétera. Hemos hecho todo lo que un grupo de ciudadanos con muchas limitaciones económicas pueden hacer, haciéndolo en el peor momento histórico del país, porque lógicamente tener a esta gente que está de alguna manera identificada con el terrorismo o que integra familias en las que hubo terroristas, llevar adelante esta labor es algo, te diría, hasta a veces peligroso. Totalmente. ¿Y has recibido alguna contestación por parte del Estado del 2006 hasta acá, de algún funcionario? ¿Alguien te dio acceso? ¿Te permitió por lo menos que escuchar tu voz para que se conozca el caso de estas víctimas? Bueno, en el año 2016 nos recibió el único gobierno que nos recibió en la Secretaría de Derechos Humanos, que fue el gobierno de Macri. Apenas asumieron, nos recibieron en la Oficina de Derechos Humanos unas 3-4 veces. Allí les explicamos nuestro trabajo, hicimos algunos pedidos. Lamentablemente no pudimos avanzar en absolutamente nada más allá del encuentro. Y a partir de ese momento y antes de eso hemos estado siempre luchando en soledad.
no tenemos fondos del Estado, no tenemos apoyo de ningún político relevante. Este es un tema que es la lepra de la Argentina. Pero la realidad es que es el tema que si no atacamos de alguna manera, es decir, si no nos involucramos de alguna manera, si no hacemos el esfuerzo por resolverlo, este tema no solamente se le hereda a todas las generaciones venideras, como fue mi caso, sino que se hereda a la tuya y a un chico que hoy tenga 10 años en Argentina. Es decir, la visión de los 70, tergiversada, parcial, ideologizada, hoy la recibe cualquier argentino que nazca en nuestro país a partir desde hace 38 años, pero hasta el presente. Así que hemos trabajado y hemos hecho todo lo humanamente posible porque la verdad no muera. Porque si alguno conoce la verdadera historia, bueno, la verdad no muere y entonces todavía hay posibilidades de que se termine la impunidad de los terroristas. Totalmente, como decía hoy, verdad y justicia, ese tiene que ser un poco el foco. Te quería preguntar ya para ir cerrando, y bueno, obviamente te agradezco muchísimo tu disponibilidad, tu amabilidad. Para que especialmente esta pregunta va para todos, yo nací en el 89, casi 90, o sea, todos los que no sabemos casi nada de los 70, más allá de lo que hemos leído, pero no lo vivimos, ¿qué podemos hacer para ayudar? Para ayudar a CELTIP, para ayudar a la historia, para ayudar a la patria. ¿Qué nos recomendarías vos, desde tu opinión? Bueno, en primer término hay que conocer un poco la historia. ¿Por qué? Porque ustedes heredan esto. Ustedes tal vez no saben que con sus impuestos están pagando indemnizaciones, exenciones impositivas, museos y parques de la memoria, juicios de lesa humanidad donde se violan los derechos humanos, cargos públicos. Es decir, con nuestro dinero, el mío, el tuyo y el de cualquiera que aporte con sus impuestos o que viva en este país y genere dinero, se está abonando, se está sosteniendo el curro de los derechos humanos. Entonces, en primer término, hay que tener un poco de conocimiento de este tema. En segundo término, no hay que tener miedo, hay que luchar. Y a ustedes les tocó este país y esta circunstancia, tal como me pasó a mí cuando tenía 20 años o 30 años. Entonces, hay que involucrarse. Nosotros siempre los invitamos a CELTIB, esta es una asociación civil legalmente constituida. La forma de colaborar con nosotros, por supuesto, es comprando los libros, porque el resultado de ese dinero va para la asociación. También asociándose con una cuota mensual muy pequeña, nos ayudan a seguir luchando. Ayudarnos en las redes sociales a difundir los contenidos. Hoy con el tema de la cuarentena y de la pandemia, realmente todo lo que tiene que ver con eventos presenciales está extremadamente limitado, pero nosotros hacíamos muchas presentaciones de libros, conferencias en colegios. Hoy eso ha quedado muy limitado, pero sí hacemos charlas virtuales como esta y como otras a lo largo de los meses del año. Así que siempre los invito a involucrarse, a no tener miedo, a sumarse a CELTIB, porque la víctima del terrorismo simplemente es un ciudadano que estuvo a la hora equivocada en el lugar equivocado y que por eso fue victimizado. Entonces, no es solamente función de su familia ayudarlo, es función de todos los argentinos reclamar porque ese que fue asesinado, secuestrado, herido o que le volaron su casa con una bomba tenga justicia. Totalmente. Victoria, yo creo que hablo en nombre de todos los que me siguen. Te quería agradecer de hace mucho tiempo, pero aprovecho ahora públicamente toda tu labor. La verdad que sos una persona muy valiente y te estás metiendo con un tema, te estás metiendo ahora no, ya hace rato, con un tema que es muy sensible y bueno, te quería agradecer la valentía que tenés y quiero invitar a todos mis seguidores a que sigan a CELTIB, te sigan a vos en tus redes y difundan y obviamente desde ya este espacio para lo que vos necesites difundir, lo que podamos ayudar está abierto. Compren el libro de Victoria, acá lo tengo, este es el que tengo acá en la reja, en Capital tengo el otro, pero bueno, por supuesto que ahora lo voy a subir a la página las fotos, así te pueden dar una mano, y bueno, te agradezco muchísimo que justo hoy hayas tenido la posibilidad de dedicarnos a este espacio, y bueno,
espero que tus próximas charlas el día de hoy sean muy fructíferas también. Bueno, muchas gracias Sofía, un gusto charlar con vos, estuve viendo tu página, así que la verdad que tiene contenidos súper interesantes para todos los que nos gusta la historia, así que también a los que sean seguidores míos para que te sigan, para que te conozcan, para que aprendan un poco más y bueno, y aquí estoy para siempre resolver dudas, charlar sobre los 70 y en definitiva invitarlos a luchar. El tema de los 70 es un tema, pero hoy por hoy tu generación tiene que luchar en muchos temas, así que este no es el momento de mirar de afuera, de quedarse como espectador. Este es el momento de ser protagonistas, de luchar, de dejar un legado. Y el legado que tenemos que dejar todos nosotros es la defensa de la verdad y de la justicia siempre. Muchísimas gracias, Victoria. Cierro con tu mensaje porque no puedo agregar nada más. Muchas gracias, Victoria. Nos estamos viendo y bueno, seguimos en contacto. Gracias. Chau, chau. Gracias a todos.